Está Pablo Tigani y Juan Latrichano. Gracias por venir. Pablo, de todo lo que escuchaste, a ver cuál es tu opinión y si vos crees que esta medida lanzada por el gobierno en este contexto es una medida imprudente, sabiendo que hoy por hoy el poder adquisitivo de los trabajadores está por el piso, pero ¿comete una imprudencia el gobierno al lanzar esta medida del bono? ¿Qué opinás? No, a ver, es necesario resolver de alguna manera este desastre que hicieron, pero llega mal, tarde, y si va a llegar en cuotas, como decía recién tu compañero o tu compañera, sufre el deterioro, porque 5.000 es el valor nominal, pero digamos, la capacidad adquisitiva en 5 cuotas va disminuyendo en forma proporcional. Se pierde completamente. A la inflación, entonces es más bien un acto demagógico que pretende ponerle paño frío a una situación que sinceramente no sé cómo, estábamos compartiendo recién con el colega, cómo podemos estar en este momento y cómo la gente está aguantando. Realmente la gente tiene todo el mérito de que lleguemos a las elecciones, de que después pueda haber un traspaso, porque yo no he visto nunca nada igual. ¿Usted nota, discúlpeme, usted nota una muchísima paciencia hoy del ciudadano con este gobierno? Extraordinaria paciencia. Obviamente que tenemos una cantidad de factores que tienen que ver con esto, que es en principio el blindaje mediático que tiene el gobierno y el núcleo duro de lo que es el antiperonismo visceral, ¿no? Que dice, viene Moyano, viene Cristina, viene... Todo eso genera, pero está la otra parte de la población, que es el 50 o más del 50%, que está haciendo un esfuerzo extraordinario, extraordinario. Yo no pensé jamás que pudiéramos llegar en orden a las elecciones, lo confieso, podía haberlo dicho o puedo callar. Yo pensé que están descarrilando en cámara lenta, pero lo que pensé es que esto iba a terminar de mala manera como en 2001. Y el mérito de que eso no suceda tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con los sindicatos, tiene que ver con los movimientos sociales que están haciendo una muestra y una exhibición de lo que es vivir en democracia que supera largamente la ineptitud de estos gobernantes, la insensibilidad social y la falta de certeza en las cosas que hacen cada día. Cada día toman una decisión que es diferente a lo que viven, con el aire acondicionado y la estufa prendidas en el mismo ambiente todo el día. La prenden y la apagan y esa es la situación que lamentablemente están viviendo los trabajadores hoy. Juan, ¿es un bono? ¿No es un bono? Y te hago dos preguntas en una, porque me parece que es interesante entender también desde la mirada de ustedes cómo conceptualizan este tipo de situaciones. ¿Es, además de esta pregunta que te hacía, si es un bono o no es un bono, algo posible de pagar para la pequeña y mediana empresa? ¿Se va a hacer efectivo esto? Primero nació como un bono. Y me parece que es una cuenta de paritaria, me parece que esto es lo que acordaron, según lo que interpreto. Y indudablemente para las pymes es un imposible en el estado que está. Estamos viendo la tasa de mortalidad de pymes, ¿no? Es realmente muy alta. Y las pymes que están subsistiendo, bueno, sabe Dios cómo subsisten. Días pasados hablaba con un amigo cuyo hijo tenía una pizzería muy exitosa, vendía mucho, inclusive trabajaba con el café a la mañana y sin embargo tuvo que cerrar porque no le daban los costos. No había manera de pagar los empleados, de pagar el alquiler, la luz, el gas. Entonces indudablemente estoy hablando de una pyme que trabajaba. Imagínense ustedes una pyme que no trabaja o trabaja muy poco. Entonces indudablemente me parece que el bono se modificó hacia una cuenta de paritaria y va a haber un gran forcejeo en esto. Sobre todo el gobierno larga esto, como larga innúmeras medidas, y después la implementación queda en manos de Dios, ¿no? Recién veíamos en el Zócalo la declaración de Christine Lagarde, ¿no? Hicimos lo mejor que pudimos y está el presidente Mauricio Macri, bueno, que sorpresivamente se reunió también con Lipton y con Warner, junto con Sandleris y la CUNSA, donde, bueno, evidentemente lo que se va a anunciar es que no viene el desembolso que se esperaba, por lo menos hasta que no haya una certeza electoral, y en ese sentido, bueno,
qué condicionamientos nos da esa situación al país, ¿no? Que no llegue ese desembolso, por lo menos por los próximos 2 meses. En realidad, cuando un país es socio del Fondo Monetario Internacional, dentro del estatuto y dentro de la normativa está la condicionalidad. Es una situación imposible de desconocerla. El fondo presta con condiciones. Nos va a poner en una situación de el borde de la ruptura, porque cumplir con las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, si el fondo no se flexibiliza a una reestructuración de la deuda, y esta tiene que ser a muy largo plazo, con un plazo de gracia muy alto, va a ser difícil cumplirlo aunque se firme. Antiguamente, o en la historia nuestra con los acuerdos del fondo, de cada 20 acuerdos que se firmaban, 18 no se cumplían. Ahora, Pablo, pero ¿por qué el Fondo Monetario se juega tanto? Ahí tuvo que ver y mucho con la intervención de Donald Trump, dio el préstamo más importante de su historia. Leí el fin de semana que si la Argentina no le paga al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional se funde. ¿Es certero esto? Claro, bueno, eso sería una hipótesis, ¿no? Como si la Argentina no le paga y el fondo se va a fundir. No, encontrarán los países miembros la forma de aumentar el capital del Fondo Monetario Internacional, como lo hicieron ya antes de ahora, y resolverán este tema. Ahora, la primera cosa que es la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional apoya a Macri, no apoya a Argentina, apoya a Macri, es porque en los Estados Unidos o en los países desarrollados hay mucho temor al populismo por desconocimiento de lo que es el populismo, o por tener en los países de Europa una idea de populismo que tiene que ver con el fascismo, con el nazismo, un populismo de derecha. No, estos populismos latinoamericanos que sacaron a Argentina, a Brasil, a Uruguay y a Ecuador y a Venezuela en su momento, de una situación catastrófica que dejó el neoliberalismo, paradójicamente canceló la deuda que habían contraído los gobiernos neoliberales de la década del 90, tuvo superávit fiscal, aumentó las reservas y tenía una economía de mayor equilibrio que la que tienen los gobiernos neoliberales, que son los que funden nuestros países, y luego vienen los gobiernos populares a los cuales se les exigen cosas que no se le pidieron primero a los que recibieron los préstamos. Tomamos comunicación telefónica con la gran economista, politóloga, con doctorado en economía, que es Julia Estrada, que trabaja con nosotros todos los días y además forma parte del CEPA, para que nos cuente información acerca de si finalmente ese desembolso del Fondo Monetario Internacional va a llegar a la Argentina. Julia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lu? Buenas tardes. Gracias por la introducción. Tengo que contarte que el presidente Mauricio Macri estuvo ya reunido con la cúpula del Fondo Monetario Internacional. El pedido ya se sabe, son los 5.400 millones de dólares. La necesidad es tan urgente que tuvieron que presentar acá en Argentina un proyecto con ingreso a Cámara de Diputados el pasado miércoles, que básicamente no dice nada, que dice que le piden autorización al Congreso para que el Gobierno Nacional reestructure deuda con el sector privado, sencillamente para que hicieron eso la semana pasada, para poder estar hoy frente a las autoridades del Fondo Monetario Internacional y decirles: nosotros ya cumplimos, nosotros ya presentamos el proyecto de deuda, de reestructuración, nosotros ya en teoría venimos cumpliendo con todas las metas pasadas que el FMI viene auditando, queremos ese desembolso. Ahora, Julia, Macri llega a Estados Unidos haber derrotado, por llamarlo de alguna manera, refiriéndonos a las elecciones del 11 de agosto. Los acreedores internacionales, el Fondo Monetario Internacional, Donald Trump, me imagino que saben lo difícil que se encuentra Macri en el plano político, sabiendo que no va a reelegir en caso que se repitan los números del 11 de agosto. Bueno, hay que decir una cosa, el statement o la conferencia de Jerry Rice, que es el vocero del Fondo Monetario Internacional, al finalizar el mes de agosto ya nos estaba adelantando el cambio de paradigma en relación a cómo estaban viendo a Mauricio Macri los mercados, los inversores y también el Fondo Monetario Internacional. Cuando el FMI viene a Argentina solamente a una misión exploratoria, a reunirse con Alberto Fernández, que supimos después que él había estado también en esa reunión,
luego esos transferidos o evasión del poder. En Bien. realidad lo que está ocurriendo es que el Fondo Monetario tampoco sabe muy bien con quién negociar. Finalmente es el gobierno argentino el que viaja a Estados Unidos a pedir el desembolso Bien. sin tener en claro desde Argentina qué es lo que va a ocurrir. Julia, gracias por tu análisis. Gracias.